Bueno, muy bien, vamos a empezar entonces con esto que me fascina, escatología. Es el estudio, como vemos ahí, ¿no es cierto?, en el apunte y también en PowerPoint. Es el estudio de las profecías cumplidas, las que se están cumpliendo en estos momentos, en todo momento, y también las que se habrán de cumplir, o sea, los eventos futuros. Palabra escatología, logía, estudio. Escatos son las últimas cosas, estudiar las últimas cosas. Es la revelación respecto a los acontecimientos finales, es decir, la consumación de los planes eternos de Dios. Nuestro estudio, por supuesto, se va a basar, o se va a limitar en especial a los eventos futuros. Vamos a empezar por las señales precursoras del retorno de Cristo. No podemos ignorar, debemos ser entendidos en los tiempos de Dios, en esas señales de los tiempos de Dios. Y por lo tanto no podemos ser sorprendidos como ladrón en la noche, como nos dice en 1 Tesalonicenses 5:4. Porque nosotros conocemos la palabra de Dios y entonces, como decía, muchas profecías se han cumplido y otras se están cumpliendo ahora. Por ejemplo, el caso de la puerta oriental en Jerusalén, que está cerrada. Está cumpliendo una profecía del profeta Ezequiel escrita hace más de 2600 años, que esa puerta permanecerá cerrada porque el Dios de Israel pasó por ahí. Y es justamente el domingo, que era el domingo de Ramos, estábamos recordando cuando entró con el asnito. Bueno, ahí fue cuando el Señor pasó de una forma muy especial por esa puerta y dice el profeta permanecerá cerrada porque el Dios de Israel pasó por ahí. Entonces vamos a las que se han cumplido, vamos a hacer énfasis en las más recientes, pero vamos a recordar un poquito aquellas que hacer un pequeño repaso. Como decíamos, muchas se han cumplido, nos impactan las más recientes, recordando, como decíamos, como esto, las señales cumplidas, el Estado de Israel. 14 de mayo de 1948, el regreso de Israel, es el reloj de Dios. Israel es el pueblo escogido, y ustedes saben la visión que tuvo el profeta allí en el capítulo 37 de Ezequiel respecto al valle de los huesos secos. Este pueblo está en rebeldía con Dios, no aceptó al Mesías, pero el pacto que Dios hizo con Abraham es inquebrantable. Cuando él vio ese valle de huesos secos, eran huesos secos porque no eran esqueletos, estaban todos dislocados, distribuidos en él, como si me hiciera recordar algo así del holocausto. Y entonces el Señor le dijo a Ezequiel: volverán a vivir estos huesos. Solamente tú, que eres todopoderoso, podrás saber si estos van a vivir. Profetizar que van a vivir. Profetizó, y en forma impactante para el profeta, vio que los huesos se juntaron, se formaron los esqueletos, se llenaron de tendones, de carne, de piel, entró el Espíritu en ellos y vivieron. Y luego en el mismo capítulo se expresa Dios en esta manera: os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Y eso pasó el 14 de mayo de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Dios lo hizo. Luego pasamos a esto, que fue otra de las señales impactantes. Muchas de estas cosas las hemos comentado, ¿no? Pero esto del aumento de la ciencia y la tecnología fue algo realmente impactante para toda la humanidad. Cada vez que me encuentro con aquellos que niegan a Dios, uno de los puntos que toco es justamente esto. ¿Cómo podés explicar el aumento de la ciencia que quedó totalmente bloqueada? Los científicos quedaron bloqueados, el hombre quedó bloqueado. Y yo le comenté a ustedes que estuve en una reunión muy especial con médicos y con un científico en Estados Unidos, allá por el año 2003, y 14 médicos y un científico, que era de la República Dominicana, y justamente me hicieron muchas preguntas, sobre todo porque recién habían caído las gemelas, entonces empezamos a hablar de profecía. Y bueno, lo lindo es que algunos tomaron decisiones, incluso algunos de forma muy relatada. Pero lo más importante de todo fue cuando yo le hice la pregunta: bueno, ahora explíqueme usted, como médico, ¿qué pasó con el hombre que no funcionaron sus neuronas de tal manera para descubrir lo que están descubriendo en el siglo XX y lo que va del siglo XXI?
Y bueno, por supuesto que no le encontraron explicación, porque es imposible que el hombre haya quedado con pocas cosas, porque salir con una balsa, 4 o 5 troncos, una vela, un viento la empuja, se podía avanzar en navegación sobre el mismo tema. Y lo mismo pasó con la rueda. Una vez que tuvieron la rueda, empezaron a inventar carros, diligencias, carrozas, pero pasaron 6.000 años y toda la vida se transportaron, ¿no es cierto?, con carros tirados por un caballo por 2 por 3, en el caso de la diligencia, que eran 4, 6, que habían cambiado si no llegaban. Entonces, la pregunta, ¿por qué 6.000 años el hombre no pudo lograr combustibles para trasladarse a más velocidad en nuestro vehículo? Llama mucho la atención. La otra pregunta que hice en materia de combustión, son dos cosas clave. Toda la vida cocinamos con leña y carbón. Y no adelantaron nunca nada. No estamos tan lejos, porque 60 años atrás, cuando yo tenía 18, 20, mi madre cocinaba con una cocina a leña, tenía un hornito de chapa, ponía brasas arriba y planchaba con una plancha de carbón. Entonces, como decíamos, quedó prácticamente ahí la ciencia bloqueada. Pero ¿qué dice la Biblia? Y esa fue la explicación, lo tenemos en la Biblia, Daniel capítulo 11. Cuando se acerque el fin, cuando Dios vaya a intervenir, entonces dice eso, para la ciencia, los hombres correrán a gran velocidad, y es lo que está pasando en este momento. Hay más de 2 millones de personas que van a más de 900 kilómetros por hora. Daniel capítulo 12. Entonces, van a comenzar a más de 900 kilómetros por hora, y luego tenemos personas que están a 100, 120 o más en las carreteras en toda parte del mundo. Entonces, realmente, la ciencia y la tecnología empezó el siglo pasado, y lo que va de este siglo, ni hablar, ¿no es cierto?, la forma en que crece la ciencia y la tecnología. Esta es otra de las cosas que nos impacta, y es la violencia. Una señal precursora del retorno del Señor. Dicen que iba a ser como los días de Noé. Realmente en los días de Noé había una violencia inusitada. Fue muy grande la violencia. Dice que los hombres se mataban unos a otros, y toda la inclinación de la mente del hombre era hacer mal. Por eso Dios llegó con un castigo tan grande como el pueblo. Entonces, dice que los días nuestros, llegando hacia el fin, iban a ser como los días de Noé. Y estamos viviendo esos días. Y es notable que cuando hablemos del caballo bermejo, que es uno de los juicios que va a caer, tiene esta expresión: se matarán unos a otros. Y es lo que estamos viendo hoy, ¿no es cierto?, en nuestro país y en el mundo entero. Una violencia que crece, es como una previa a lo que va a ser los días cuando la iglesia no esté acá, cuando nosotros no estemos acá. Otra de las cosas que se manifestó mucho y tiene que ver con la venida del Señor es la hechicería, el ocultismo. ¿Por qué la gente busca cualquier otro medio menos en Dios? Eso fue lo que más me impactó en México. La gente de México es muy religiosa, va a la iglesia, va a misa todos los domingos. Pero lo más notable es que cuando vienen a la iglesia bíblica, a nuestras iglesias, que hay muchas, yo visito a varias ahí, qué notable es que reciben a Cristo, se le hace la luz, cambian todo, dejan la iglesia católica, pero dejan también el ocultismo. Y lo notable es que cuando uno conversa con ellos, estamos trabajando a 2 puntas, por las dudas. Entonces digo, qué cosa increíble que el hombre recurra a cualquier cosa menos a Dios. Por eso, con tanta facilidad, el enemigo presenta este medio, ¿no? Empieza con el juego de la copa, el juego de la ouija, la magia blanca, la magia negra, las cartas españolas y el tarot. Me acuerdo siempre que estaba en un retiro y mi hija me había entregado una revista y me dice: papá, fíjate con qué facilidad se puede tirar las cartas españolas. Salió en una revista. Si vos compras un mazo, tiene que ser nuevo. Y después dice, muy importante, la mezcla, los cortes. Entonces, en un lugar tranquilo, solas, y ahí tenés que mezclar bien las cartas. Y lo importante es cómo la mezclar, hacer el corte, varios cortes. ¿Por qué? Me puse a pensar yo, bueno, porque de pronto los dedos no los maneja vos, el ejemplo los maneja, para que se produzca el horóscopo. Entonces después pone 7 cartas, 6, va bajando, 5, 4, 3, 2. Entonces, cada carta tiene
según el palo, sea espada, sea copa, una frase para ir armando. Y después, cada una en particular, si el 7 de copa, o el 5 de copa, o el 1 de espada, tiene también. Bueno, no voy a seguir explicando porque soy una desarmada. Pero es notable cómo, a través de una revista, podés entrar a tirarte tus propias cartas. Si vos tirás tus propias cartas, pronto le vas a tirar a otra. Y lo mismo pasa con el tarot, con el carta de tarot. Entonces, he tenido tantos casos de chicos y chicas que han entrado en el sistema de una forma sencilla. Y lo que puse ahí, que se agrega esto, adorando a Satanás con ofrenda de animales, ofrendas humanas, y llegar a ofrecer hasta los padres. ¿Por qué puse eso? Porque tengo, no sé si alguna vez le conté, de un muchacho de 23 años de Estados Unidos. La película se llama, o el video se llama Atrapado por las garras. Y él entonces cuenta en la cárcel cómo entró en una forma paulatina. Dice, yo empecé con el juego de la olla, ¿no? Pronto, o si no el de la copa, viste que va haciendo un jueguito ahí, yo se lo he comentado, a veces toman el cabello, ponen un cabello, un anillo, y lo ponen en el medio y se juntan ahí con chicas, así. Entonces yo, ¿vos reconocés a esta chica? ¿Qué nombre tiene? Entonces empiezan a decir el nombre. Nora, Vanessa, no. Vanina, ¡ting! Le hace el anillo. Y dice, se llama Vanina. Bueno, y así como eso, un montón de... Una chica, me acuerdo en Córdoba, creo que se lo comenté, estaba en la facultad, una chica de la facultad haciendo el juego de la copa. Y bueno, la copa contesta, sí, no, va contestando la forma de moverse. Y cuando viene y se sienta esta chica, le hace una pregunta y la copa no se mueve. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se mueve? Y una de las chicas le dice, pregúntale si algo le impide. Y cuando le dice algo le impide, la copa sigue así. Y algo que impide. Entonces después dice, ¿y quién es que impide? Se corrió a la chica que le dice. Y la chica le dice, usted está jugando con el diablo, esto es Satanás, lo mueve el diablo. Yo de aquí me voy, se fue. Pero se empieza con eso, y este chico empezó así. Y después de eso empezó a tratar de incursionar más en lo contigo. Y acá en Estados Unidos voy a hablar con una divina, una bruja, y te imparte poder. ¿Qué querés? ¿Magia blanca o magia negra? Entonces empezó a explicar la diferencia. Dice, no, quiero la fuerte, la magia negra. Entonces dio explicaciones de cómo en su pieza se encierra, cómo crea el ambiente y cómo le hace oraciones a Satanás para que lo seca, lo tome, para que sea después una forma de mover la magia negra. Y bueno, él habla de que se hace un congelador, un frío tremendo, y después siente que lo acarician, y aparte de acariciarlo, le echa la voz. Y bueno, queda poseído. Y a partir de ahí se une con otros muchachos para empezar a adorar a Satanás. Y la adoración la hacen con animales. Van y ofrendan animales. Hasta que le piden víctimas de ofrenda humana. Entonces, el primer víctima que logran, o que hacen, van a un supermercado, casi cuando está por cerrar, se hacen amigos del dueño, charlan, conversan y en un momento dado sacan un revólver. No, muchachos, mire, yo les doy todo, sirven el dinero, sirven todo, me hicimos amigos, ¿qué van a hacer? No, te tenemos que ofrendar. Le hemos prometido a nuestro ídolo, Satanás, te tenemos que ofrendar. Y lo matan. Pero lo peor es que después le pide a los padres. Y es tremendo eso, porque a la noche, cuando está durmiendo, él cae con un revólver y le pega un tiro en la cabeza a su papá. Después su mamá ve que se levanta en la oscuridad y le pega un segundo tiro. Se va, come, se baña, y luego viene, prende la luz y observa cómo se están desangrando. Y se entra a reír. No se acuerda de nada después. Se encuentra preso. Y aún estando preso no reacciona, no lo escuchan. ¿Cómo voy a matar a una persona? Y menos a mi padre. Pero ¿cómo voy a hacer eso? No lo hice yo. Y así queda por un tiempo. Y recién un tiempo en la cárcel reacciona. Y ahí se da cuenta que lo hizo. No era él, estaba poseído. Un demonio lo controlaba totalmente. Entonces llama al pastor que iba a él en la escuela dominical cuando era niño. Y lo llama a la cárcel y le declara todo. Le explica cómo paulatinamente se fue metiendo y que se hasta cuando llegó. Entonces, qué tremendo que es esto, ¿no? Entrar en lo que es
el dominio de Satanás. Otra de las cosas que tiene que ver con los días que estamos viviendo son los vicios, borracheras, drogas, mal uso del sexo, corrupción, como en los días de Lot y de Sodoma y Gomorra. Fíjense los días que estamos viviendo, por eso estamos actualizando todo el mundo. Hoy si ustedes entran al WhatsApp de los adolescentes y los jóvenes, se van a horrorizar. Las fotos que se toman los chicos, las poses, el lenguaje. Estamos en los días de Daniel y de los 3 chicos que lo acompañaban, eran varios, entre otros. Eligió Nabucodonosor, a través del ejército invasor, traigan del linaje real los mejores jóvenes que haya en Israel, y lo traen al palacio, al lado del palacio. Lo van a tratar de lo mejor. Le vamos a dar la comida mía, del rey, la bebida del rey. Vamos a crear un tiempito y lo vamos a usar. Pero eso sí, le vamos a cambiar la identidad. Daniel, Azarías, Misael, otro como se llamaba Azarías, Misael y Ananías. ¿Cómo quedó? Belsasar, Cedrat, Mesach, Abednego. ¿Se acuerdan? Lo primero que hicieron, sacaron la identidad, cambiaron el nombre. ¿Saben cómo se llaman los chicos en el colegio secundario, en la facultad, en el sistema babilónico? Tienen un solo nombre. ¿Sí? Todos se llaman por lo mismo. ¿Sí o no? Interesante. Son todos pegamitazos. Che, si no la agregan. El lenguaje. Le cambiaron el lenguaje. Hoy el lenguaje que usan. Por eso lo digo, si entran en WhatsApp, no dejan que entren, porque si vos entras a ver lo que te dicen, ojo, tened cuidado, que esta tablita, o este celular, es de mi abuelo, cuidate con el lenguaje. El lenguaje que usan, y el más bajo y asqueroso que podamos imaginar, es babilónico. Y lo peor de todo, que le cambiaron la letra. ¿Qué es la letra para el Hijo de Dios? Somos carta leída, el testimonio. Y nosotros hemos visto cómo en este momento la mayoría de nuestros jóvenes y adolescentes perdieron el testimonio. Porque el sistema los tragó. Imagínense en las X que están ahí abajo. Eso ya pasó al siglo pasado, las 3X. Porque antes se cubría, pero ahora no, la pornografía simplificó Satanás. La tenés en el dormitorio, ¿cómo lo cuidás? Se mete en el dormitorio hasta las 5 de la mañana con la tablita, o con el celular, o con la compu. Mueve el mouse y ya está. Y si no, todo lo demás. La hizo fácil de entender. Está todo, quitó las barreras, está todo al alcance. Ahora, ¿qué hace? ¿Huye? No. Se hace adicto, posesivo. Y juega con fuego, y si juega con fuego se va a quemar. Ahí tenemos el proverbio clarito, si jugás con fuego te vas a quemar. El pecado es un error. Lamentablemente esto crece. Y ya llegó lo que es la ruleta sexual. ¿Saben lo que es eso? ¿Sí? ¿La vieron? ¿No? Ya está en varios países. Y las chicas que quedan embarazadas no saben quién es el padre. Es un juego donde se juntan varios, chicas y muchachos. Se toca música, cuando para la música, la chica que tenemos cerca, esa cosa te gusta. Al rato sigue la ruleta. Y por supuesto, algunas quedan embarazadas. Yo creí que estaba lejos de esto. No, me dijeron que en Rafael ya pasó. En México, en muchos lugares. Entonces vi que estamos llegando a los días de Sodoma y Gomorra. Y por supuesto, esto está anunciando todo de que el Señor está cercano. ¿Por qué digo que el pecado es un error? Y lo planteo a los jóvenes, ¿no? Fíjense lo que dice el hermano del Señor, Santiago, capítulo 1. Con la claridad que lo plantea, ¿no? En Santiago, capítulo 1, por supuesto, en 12 está hablando de una bienaventuranza para el hombre y la mujer que soporta la tentación y sale victorioso.
resiste la tentación y también resiste la prueba. Y recibe la corona de vida, que se la calza aquí, no allá. Porque el que cae en pecado se pone la corona de muerte. Porque yo tengo una cantidad de adolescentes y jóvenes que tengo que tratarlos, porque ahora cada vez me tienen hasta más tarde. El último campamento que tuve, tanto en el sur, en Bahía Blanca como en Uruguay, hasta las 3:30. El último día me estuve hasta las 5. Yo fui a otro campamento en otro sitio, a un lugar que nunca fui, a 40. Es terrible. Es terrible porque uno se encuentra con cosas que no son chicos que tengan auto, no son chicos que hayan manejado. Sin embargo, se les puso el chico y lo mataron. La madre le dice, mira, chico 6 años, 7 años, llega a la esquina. Cuando el hombrecito está blanco, está rojo. Hay seguridad. Cruzá. Te vas a la esquina, me compras allí el almacén, tal cosa. Volvés cuando el hombrecito está blanco, cruzá. Vení. Ya está. Anda solo. Ven. Este chico está ahí. Pero alguien viene apurado. Luz amarilla, no frena, no hay precaución. Cruza con luz roja, ¡pum! Lo mata. Usted lo arregla. Con la multa, con el seguro. Y el día que se encuentre con esa madre, escúcheme, esto no se arregla con plata, este es un mató a mi hijo. No se arregla con nada. Yo le hago el cartel. ¿A cuántos de ustedes, que yo considero bien, y dicen, confiesa, tercer intento de suicidio? ¿Por qué? Porque se le cruzó el chico. Y no saben nada. Pero cuando hubo luz amarilla, cuando hubo luz roja, siguieron, cruzaron, no pararon. Lo volteó el pecado. El pecado es un error. Piensa en el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, un intenso deseo, es atraído, seducido. Porque el diablo sabe presentar la seducción. La presenta muy bien, la disfraza. Entonces es atraído, seducido. Entonces la concupiscencia es intenso deseo de llegar a la conclusión. Dice, después que ha conseguido dar a luz el pecado, y dando a luz el pecado, si fue consumado, da a luz la muerte. Entonces, es algo así como el enemigo siembra en la adolescencia, como en cualquier persona, ¿no? Siempre una semillita. Y la semillita queda en la mente. Es la semillita de la maldad, del pecado, de algo que... Porque no es cuestión de que un joven va caminando por la calle, de que yo, vos sabés, iba caminando por el centro, y de pronto me encontré en un motel acostado con una chica. Y vamos a sacar. Y entonces eso. Es la semillita. Se metió, comenzó a germinar, y va elaborando, va elaborando. Entonces, ¿qué se produce? El embarazo. Amén. Se produce el embarazo. Por supuesto, se va buscando la oportunidad y cuando llega el momento se consuma y conoce la mujer. ¿Por qué? Y suponete que quede embarazada. ¿Cómo lo ve? ¿Sabe la cantidad de chicas que vienen que han intentado suicidarse y qué es lo que me dicen? No le iba a decir a mi padre, no le iba a decir a la psicóloga, le iba a decir a mi padre. Y digo, ¿qué hace un aborto clandestino? ¿Qué pasa? Porque te dije, cuando me voy a lavar la cara, le dice, la tenés manchada con la sangre de tu hijo, matada. Porque no te suicidas. Ya intenté 3 veces. Esa es la realidad del error del pecado. Como los días de Sodoma y Gomorra. Los juicios ecológicos. Por supuesto, son muchos los que van a caer en los días de la tribulación. Cuando lleguemos más adelante, digamos, los juicios pesados como
las trompetas, por ejemplo, la quinta, la sexta. Son cosas horrorosas las que van a pasar, ¿no? Los hombres dicen que van a sufrir. Hay unos tipos langostas como escorpiones, pero van a hacer sufrir mucho. Pero luego cuando desaten, dice que va a caer un ángel que va a desatar a los 4 ángeles malignos, que son 4 ángeles malignos, que están atados junto al río Éufrates en Babilonia. Mirá, claro que nadie los ve, porque son invisibles, podríamos decir extraterrestres, son demonios. Y digo son demonios porque si están atados, ángeles que están atados son malignos. Entonces sería ángeles santos que tienen plena libertad. O sea que son unos demonios que no están en el abismo, pero que están junto al río Éufrates. Y eso cuando sean desatados van a producir una mortalidad espantosa. ¿Saben lo que dice esto? Y esto es lo que me impacta, ¿no? Están atados para la hora, el día, el mes y el año que Dios los tiene dispuestos. Qué mal. ¿Se dan cuenta cómo Dios planifica todo por anticipado? Ya tiene una fecha. Tiene la hora, el día, el mes que lo va a desatar. A estos 4 años. Y cuando lo desate van al pozo de la vida. Y van a sacar 200 millones de seres infernales, demoníacos, que van a determinar la tercera parte de la humanidad. Bueno, podríamos seguir hablando, pero vamos a ver eso. ¿Saben lo que estoy pensando yo? Que después viene un librito, alguna vez lo leyeron, ¿no? En Apocalipsis. Un librito que le dice al ángel, toma Juan. Inmediatamente después de eso, comienza. Y dice que era dulce la palabra. Pero cuando llegó el vientre, era amargo como la gente. Dice, ¿cómo la relación? ¿Por qué ese librito, ese misterio, lo claro? Yo como creyente digo, oh, mirá los muchachos lo que van a sufrir, tienen preparado castigos tremendos. Pero cuando me llega acá, para nada. Esto le puede pasar a mi hermano, a mi hijo, a mi padre que no es creyente. El Señor viene en cualquier momento, esto no va más. Nos vamos con Él y empieza el juicio. Y va a vivir eso, amargo como el ajenjo. Y me despierta a decir, ¿por qué no hago una lista de oración a cada miembro de la iglesia? Ponemos los temas que a veces están presentes, ponemos por lo menos 3 meses. Después de 3 meses lo vamos a llamar para una reunión especial de organización. Porque quiero que se conviertan. No quiero que les pase eso. Y después la condenación eterna. Hagamos un plan evangelístico empezando por Jerusalén. ¿Cuál es Jerusalén? Familia. Por eso estamos tocando esta materia. Porque se viene todo esto. Ya no puede aguantar más. Estamos muy avanzados. Entonces, los juicios ecológicos los conocemos bien, tormentas, granizo, reservado para el tiempo de la angustia, cada vez más grande, 35 kilos. Ustedes ya me escucharon sobre estos temas mucho. Pero son más evidentes que nunca. Escuchen esto. Yo nunca tuve problema con mi auto. Nunca le cayó granizo. Si le cayó granizo era chiquito. Pero antes de viajar, en septiembre, que me iba para Michigan, estaba estudiando en mi escritorio, y tenía el auto en la puerta, por la mañana. Empezó a llover, empezó a caer granizo. Como les dije, siempre el granizo fue chiquito así. De pronto era así, era huevo. Yo nunca lo vi eso acá. Nunca lo viví. Lo viví en Buenos Aires, que les conté. Prediqué sobre el tema. Dije que iba a venir cada vez más grande el granizo. Al otro día eran naranjas cuando estábamos en la reunión. Salían todos los hermanos. No le quedó un parabrisas. Después me dicen, ¿por qué decir que el granizo va a venir? Mirá lo que pasó. Bueno, está escrito. ¿Qué querés? No lo digo, pero va a pasar igual. Y ahora me pasó a mí. Lo picoteó todo al auto. Lleno de depósito.
Lo único que hice a la ventana, señor, por favor, no me rompan parabrisas, que no se rompan los parabrisas. Y yo viajé. Después que viajé, le digo a Alfredo, ¿lo llevaste? Sí. Y sale más de 10.000 pesos. Viste que chupan cada cosito y todo eso. Y bueno, ¿qué va a hacer? No, pero quédate tranquilo, porque vos pagas el seguro. Pero escúchenme, me está pasando. Es insólito. ¿No ves que ocurren cosas que nunca ocurrieron? ¿Viste lo que pasó en Chile el otro día? Llovió en un lugar del norte que no llueve nunca lo que llueve en 15 años. Lo que llueve en 15 años, en 15 minutos. Imagínate, no sé si lo vieron por televisión. La gente quería cruzar de una calle a la otra, pusieron una cuerda. Arrastraban la corriente, se los llevaba, desaparecieron un montón. Había uno que estaba en la ventana. Estaban mirando la tormenta. ¿Sabes qué pasó? Le cayó un rayo y lo mató. ¿Cuándo cae un rayo en la tormenta? Y en la ventana. Entonces le digo a Patricia que le gusta bien las tormentas. Se terminó, no puede más la tormenta por la ventana. Esos son los días que estamos viviendo. Tornados, huracanes, sequía, incendios forestales, inundaciones. Cuando estaba el mundial, yo le dije no, para el mundial, en Brasil no había tanto que ver una inundación ahí. 100.000 evacuados en Paraguay. 14.500 en el norte del mundo. Incendios forestales. Ahora, analicemos un poquito. ¿Quién envía la lluvia? Dios. ¿Quién envía la inundación? Dios. Se prende fuego. Incendio forestal. Se lo queman toda Italia en el sur. Una riqueza enorme. A los chilenos les pasó lo mismo. Eso pasa en Australia, pasa en todas partes. Ahora, se prende fuego. Intencional, qué sé yo. Dijeron de entrada que fue un rayo. Pero ponerle lo que sea. Yo creo que incluso hasta un vidrio que sea visto un poquito grueso con el sol puede producir el incendio. Pero lo grave es saber cuál es. Que el viento viene contrario y no puede parar el incendio y se quema todo y agarra las casas. ¿Cómo lo para? Hay una sola forma de pararlo. ¿Cuál es? Orar, Dios el Señor, reconocemos que somos pecadores y nos está quemando todo, para el viento, mandar lluvia. ¿Lo van a hacer en algún país? ¿Lo hacen en alguna vez por la radio, por la televisión? No, que se queme todo. ¿Por qué? Porque es hay algo climatológico, tiene explicación. Dios no tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque se está diciendo todo, nos está hablando fuerte. Nadie escucha. Nadie hace una lectura correcta de lo que pasa. Se me inundó todo el país. Y con lluvia. No fueron ríos. Santa Fe se inundó ahora toda esa zona que no tiene salida. Ustedes la habrán visto. En la zona de ustedes, está en la iglesia. ¿No es así? ¿Sí? Pero pasó lo mismo en Córdoba, en Tucumán, en Santiago del Estero, en San Luis, en todas las provincias. ¿En qué? Y en el sur se nos quemaron todas las hectáreas. Sí, 30.000, 40.000. Lo mismo pasa en Chile. ¿Cuándo vamos a escuchar la voz de Dios? Impresionante. El hombre no quiere oír la voz de Dios. Y por supuesto, esto sigue avanzando y creciendo, como las inundaciones. Yo se lo dije clarito en el 2009, en Nueva York. Se lo dije clarito. Hermanos, no soy profeta, pero todo está escrito. Las tormentas vienen cada vez más fuertes. Ustedes nunca tuvieron un huracán, nunca en Nueva York. Van a llegar los huracanes. Y el otro año llegó el Irene, y el año anterior, creo que fue el 12, le llegó el Sandy, que le cubrió todo Manhattan, 8 millones de personas sin luz, una semana. ¿Se imaginan 30 pisos? ¿Cómo hacen para subir y bajar? ¿Llevar el agua? Impresionante lo que sucede. Entonces Dios habla muy fuerte, pero no hay forma. Acá tenemos a recordar un poquito la inundación de Santa Fe, y acá tenemos todas las provincias inundadas. Esa es la foto de Córdoba. Los terremotos, y no tiene que ver mucho con esto, los últimos de Chile fueron bien a lo lejos del mar, en 50 kilómetros,
para que no se produjera el desastre si hubiera sido en tierra, 7,8. Se imaginan que no quedaba nada. Felizmente fueron en el mar y no hubo un rebote de mar para producir tsunamis, y también hubiera sido un desastre. Terremotos, entonces, tsunamis. El símbolo, ya lo vimos, el símbolo del nuevo orden mundial en las Olimpiadas, que esto también lo vimos, ¿se acuerdan de algo más? El logos, siempre lo magnifiqué porque digo, fíjense esto, si este es el 2, si este es el 0, este es el 1 y este es el 2, 2012, Olimpiada 2012, ¿qué hace el punto ahí? Luego va a descubrir que esto tiene que ver con el nuevo orden mundial, los protocolos de Zinón, y el punto se pone justamente ahí. Entonces todo esto está marcando que vamos avanzando con todo esto que es simbólico, como la pirámide, como la mascota, con el ojo de Lucifer y la pirámide. Y lo mismo pasa con el billete de Estados Unidos, con la pirámide famosa, el billete de $1, y por supuesto, nuevo orden mundial. Vamos a hacerlo. Este símbolo, creo que lo puse una vez en pantalla, este símbolo se está usando más que nunca. Lo estoy viendo en los creyentes, en remeras. Lo tengo que llamar aparte y explicarlo. Lo están poniendo en Facebook. Bueno, esto lo usan mucho en pulseras o en collares. Pero lo más triste es que lo estoy viendo en Uruguay, en Paraguay, en los supermercados o en los shopping. Y no, el símbolo de la paz y de la amistad, del amor, nada que ver. Fíjense lo que es. Un símbolo satánico que nació allá en la época de los Beatles. Sí. Perdón, el año pasado en la escuela pública se hizo todo como una campaña y usaron una campaña en la escuela pública y usaron este símbolo. Pregunta por otro símbolo, o otra, digamos, otro que están usando, que es el árbol de la vida. Ah, sí, también. Pero también, porque yo lo veo creyente. Exactamente. Es lo que... Este tema, y nosotros un claro, porque iba a tener una de las chicas que no tiene que a San Vicente y otra chica de San Vicente que tendría que comprar el árbol de la vida, ¿no? Ya, tenemos otro regalo para ella, por eso, ¿no? No se lo debes, claro. Yo he tenido que rescatar varias veces. Pero, claro. He tenido que... tanto eso, el árbol de la vida, yo la fui a hacer. Sí, una vez que entendemos, ¿no es cierto? A la persona no le hace nada si no lo entiende, pero de todos modos no lo uses, porque es un símbolo satánico. Y el mismo significado, ¿no? Yo no lo conozco. Tiene, digamos, como que entra a un montón de otras cosas que no tienen relación. Es mirarlo, seguirlo, buscarlo, pero no. Te van a presentar un amor, una paz, todo, pero a través del otro, que viene a ser lo que planteó el presidente de Irán cuando presenta el anticristo. Es una forma de engañarlo, ¿no? Bueno, esto es la cruz quebrada, es por supuesto un símbolo satánico, diciendo que Cristo fue derrotado, que no tiene poder alguno, y por supuesto no luces porque es un objeto de maldición. Luego, hemos hablado muchas veces de esto, de moralidad, la corrupción. No estamos esperando esos días porque ya están en plenitud. No es el auge del satanismo y el ocultismo, no es la apostasía que está en pleno desarrollo con falsos maestros y doctrina, tampoco es la formación de un nuevo orden mundial ante la crisis que estamos viviendo. Esto será después del arrebatamiento o del rapto. Lo mismo pasa con la paz en Medio Oriente. Inmediatamente a la partida de la Iglesia se va a sellar el pacto de paz. No es entonces la manifestación del hombre del pecado hacia el anticristo, la bestia. Esto será cuando se retire el Espíritu Santo y la Iglesia. Bueno, esto creo que también lo comentamos, ¿se acuerdan? Es el sexto sello. En este momento anda dando vuelta un asteroide muy grande que está pasando cerca de la Tierra. Pero felizmente, como todo está controlado por Dios, no va a chocar con la Tierra. Lo están anunciando. Creo que en este mes de abril. Acá tenemos los famosos meteoritos. Era un tema, ¿se acuerdan? Que casi no se hablaba, pero ahora aparecieron y lo hemos tenido también acá en Santa Fe, creo que el año pasado, en la zona de Armstrong, en plena mañana. También en la madrugada del 21 de abril, ¿se acuerdan? En el norte,
esclareció que parecía de día, y por supuesto el más importante fue el de Rusia, que hizo un impacto enorme, hay un cráter de 5 metros de diámetro por 5 de profundidad, hubo muchos desprendimientos que produjeron más de 2.000 personas heridas, pero el presidente Putin dijo, gracias a Dios, yo no creo que sea creyente para nada, pero dijo, gracias a Dios que cayó en la zona de Ucrania, y no en una zona poblada, sino en la ciudad de gran desastre. Pero también agregó, esto demuestra que nosotros, los terráqueos, somos vulnerables. ¿Qué quiso decir eso? Creo que quiso decir que si Dios empieza a mandar meteoritos, puede hacer un desastre. Las erupciones volcánicas, las recientes, se acuerdan ahora en marzo, en Villarrica, en Chile, pues tuvieron también bastante. Yo siempre pensé que el problema de los volcanes era la lava incandescente que baja y por supuesto petrifica todo, destruye todo. Pero ustedes recuerdan que uno de los problemas que tiene el volcán más grave es esto, que son las cenizas, porque hacen todo un desastre. Así que bueno, tenemos entonces las señales más recientes y tenemos que ser entendidos en los tiempos de Dios. Entramos ahí, a 1:30, el conflicto árabe-israelí. Este conflicto es algo que tiene mucho que ver en las señales de los tiempos. Ustedes saben que este conflicto se agudizó enormemente cuando la ONU, después de la Segunda Guerra Mundial, decretó por votación que el pueblo judío volviera a su tierra. Y fue ahí el 14 de mayo del 48. Sabemos cómo viene el trasfondo, ¿no? Esto viene de la época de Abraham, el hijo de la sierva, Real, Ismael, los hijos de Lot, por ejemplo, Moab y Amón, que nacieron de incesto, ¿se acuerdan cuando huyó a la cueva ahí en Zoar? Ustedes saben que esa descendencia es la que ocupa Jordania. Todos los descendientes de Moab, en su gran parte, aunque están también los de Saúl, porque después tenemos Jacob y Esaú, otro conflicto ahí, ¿no? También ahí surgen los árabes. Bueno, pero lo notable es que vos vas a los chicos y le preguntás, uno de los lugares que más trabajó Yasser Arafat, ¿se acuerdan? Era ahí una zona toda. Todos los chicos, vos le preguntás 5 o 6 días, ¿qué querés ser? ¿Querés ser médico? ¿Querés ser ingeniero? No, yo quiero ser forma humana para matar gente. Fíjate cómo el director enseña la mentalidad. Y no sé si lo conocieron a Mahmoud, ¿no? Miguel Zucker, que vino acá y estudió por la Biblia, que vino con el Corán abajo del brazo, ¿no? Instruido por Yasser Arafat. Y cuando vino acá, la primera iglesia que encontró en Tel era una iglesia evangélica. Y se metió, y lo llevaron a la palabra de ella, se convirtió, estuvimos exactamente acá. Algún texto lógicamente cambió, pero era otro de los que querían ser como uno. Porque después se agudiza más, sobre todo con Mahoma. Mahoma ya por el año 600 más o menos de nuestra era, queda huérfano a los 6 años, lo toma un tío y comienza a estudiar religiones, se agarra de la Biblia y empieza a estudiar una cosa, la otra, hasta que después se va al desierto a los 40 años, está en una cueva mucho tiempo ahí, y ahí recibe revelación totalmente satánica, la religión totalmente satánica. Alá es otro Dios que nada que ver con Dios vivo y verdadero. Y uno de los problemas que tiene es que parece todo paz, pero tienen varios sectores de la línea musulmana que son extremistas a tal punto que se matan entre ellos, matan todos, no solamente judíos. Entonces, ahora los cristianos han de volar. Hay extremismo total. Pero de todo modo, crece este gran conflicto con el islamismo y con los musulmanes y traen problemas muy serios en todo el planeta. Porque hay algo clave, no se lo puede tocar Israel, porque Israel es el pueblo escogido de Dios. Ellos no están en rebeldía, no aceptaron el Mesías. Pero el pacto que hizo Dios con Abraham es inquebrantable. Entonces, no lo toquéis.
Cada vez que lo tocan, normal. Desde que volvieron a su tierra, hubo 4 guerras. Están acá, ¿no? Están en el apunte. 4 guerras. La primera, cuando las Naciones Unidas declararon, porque pasó lo siguiente. Cuando el Señor estuvo a punto de partir, ustedes recordarán que en el capítulo 24 de Mateo, iban caminando con los discípulos, y de pronto los discípulos se pararon, que ahí tenemos una vista del templo, la cara, Monte de los Olivos, frente al templo. Se mira así. Mira qué templo, qué hermoso el templo que hizo o que construyó Herodes, ¿se acuerdan? 46 años tuvo para que lo construyera. Gracias. No comenzaron a un templo. Sí. Pero ¿saben una cosa? No va a quedar piedra sobre piedra, va a ser todo destruido. Porque Jerusalén va a ser arrasada. Porque yo vine acá, soy el Hijo de Dios, quise instaurar el reino, y no me recibieron. Y así como las ciudades del mar de Galilea, Corazín, Besaida, Capernaum, fueron maldecidas de tal manera que van a recibir un castigo mayor que Tiro, Sidón y aún Sodoma y Gomorra. Pero eso es tremendo. De la misma manera, va a pasar acá. Y van a ser dispersos por todas las naciones de la tierra. Ese es el resultado de mi venida y no me recibieron. Y eso se cumplió. ¿Saben lo que dijo? No pasará esta generación, 40 años. Y no pasaron 40 años y apareció Tito, general romano. Destruyó todo, y quedó nada menos que el muro del lamento. Además, ¡pum! Arrasó, no quedó nada. Disperso por todo el mundo, los judíos. Y bueno, después la matanza con la persecución de Cristo. Pero ¿qué pasa? Los palestinos se fueron los judíos. ¿Qué hacen? Ocuparon el territorio, usurparon, se instalaron. Y está bien que se hayan instalado porque no estaban judíos. Pero cuando viene un decreto mundial de la ONU, esta gente ha sido perseguida, tiene que tener una tierra, que vuelvan a su tierra, votaron, y volvieron a su tierra, por decreto internacional. Ahora, muchos árabes lo aceptaron. Yo que estuve 2 veces ahí, vivo cómo conviven, fíjense, hasta me acuerdo que en una de las excursiones, el que manejaba era árabe, el que guiaba judío, comían juntos, dormían juntos, íntimos amigos. Así trabajan más de 1 millón de árabes. Se quedaron en los árabes. Conviven, no hacen problemas, no tiran bombas, trabajan, son amigos de los israelíes. Conviven. Pero otro grupo no quiso aceptar de volver a Jordania, de volver a ¿cómo se llama?, a Gaza, de volver al Líbano, de volver de donde salieron. Y entonces, si volvieron obligados, nunca dejaron de presentar el conflicto. Y siempre estuvieron tirando, empezando con misiles, pero por supuesto que lo hicieron también de una forma ordenada, en un ataque general de guerra. Así que bien se instalaron, vino la Primera Guerra. ¿Es verdad que los palestinos son antiguos filisteos? Exactamente. Sí, es verdad. Pero ¿qué ocurre entonces? Cuando se instalaron, empezó la guerra. Pero lo que pasa es que los judíos, así se han puñado, de 2000 judíos, no lo pueden dominar. Los judíos le ganan enseguida. Y no solamente que le ganaron, sino que le sacaron territorio, ocuparon más territorio del que le había dado la ONU, y tuvieron que frenarlo las potencias, porque si no le iban a tragar a todos los árabes, que así son de poderosos en la forma de luchar, porque Dios lucha por ellos. Bueno, pasó. Vino un tiempo y vino la guerra del Golfo. La guerra del Golfo fue una guerra de la cual Egipto quiso controlar el canal de Suez. Entonces eso, claro, pasaba el petróleo por ahí, fueron los israelíes y dijeron, no, nosotros también tenemos que pasar, bueno, pum, sacaron enseguida. Y no discutan porque le tragaron a Egipto. Así que quedaron tranquilitos. Pero después vino la guerra de los 6 días. 6 días y terminó todo. La inteligencia judía era tal que prepararon la aviación para destruir los aviones que tenían preparados, todos los árabes, todas las naciones árabes, empezando por Egipto, Siria, todos tenían preparado la aviación para bombardear Israel. Los bombardeaban y los tiraban al mar. ¿Qué? Llegaron los israelitas, les desarmaron y destruyeron los aviones, no pudieron ni siquiera salir a
a bombardear Israel. Perdieron ese día, perdieron la guerra. Y le sacaron Jerusalén. No lo pueden tocar los judíos. Es el pueblo escogido de Dios. La mayor guerra fue la de Yom Kippur. Cuando nosotros fuimos con mi hermano, con mi señora, la señora del año 76, fue la guerra del 73, así que había pasado hace poquito. Había un muchacho que hizo de guía, Roberto Cooperman, que era de acá de Santa Fe. Era capitán del ejército. Yo creo que les conté que me hizo de guía. Bien. Pero lo notable fue esto, que le decimos, ¿y por qué vos estás acá? Porque lo mataron a mi hermano en la guerra de los Euros. Y yo sentí que tenía que venir a ocupar el lugar. Y así pasa con todo esto. Así que estuve. Y estoy enganchado en el ejército, soy capitán, 32 años. Yo me tengo que ganar el 70% del sueldo, me pagan el 30%. Entonces lo hacía con la limusina, haciendo guía y llevando personas, así, llevaba, bueno, nosotros éramos 4, pero a veces podía llevar hasta 6, que se podía con una partida, una cosa así, ¿no? Las que tenemos nosotros. Entonces él hace todo el recorrido, lo hace por una agencia, y por supuesto, vos le pagás el costo, el combustible, la comida, el alojamiento, está todo incluido, y también la comisión que tiene por hacer la gente ahí, de acompañarte y de ilustrarte, explicarte en distintos lugares. Así que estuvo con nosotros 16 días. Y el planteo fue ese. Pero entonces, ¿qué nos mostró? Mirá, nos invadieron con 380.000 soldados en el día de Yom Kippur. El día de Yom Kippur es el día del perdón. Tan sagrado que no trabaja nadie. Y ellos estaban desprevenidos, tranquilos, celebrando el día del perdón. Y le entraron 380.000 soldados. Entraron del Líbano, entraron de Siria, entraron de Egipto, entraron de Jordania, por todos los frentes. Y se le metieron con 3.000 tanques de fabricación rusa. Casi un tremendo. Los tiraban al mar. Por supuesto que entraron a perder. Tuvieron que montar una defensa hacia el frente, pero mientras montaron la defensa de frente, organizaron tropas aerotransportadas. Levantaron con la aviación y se fueron de la parte de atrás. Y cuando se fueron de atrás, le cortaron todos los puentes de suministro de alimento y de agua. Los encerraron, frente adentro y frente detrás. Morían como monjas. Pedían por favor que lo entregaran, se entregaban prisioneros. ¿Saben cómo era la entrega? 200 soldados judíos por 3.000, 2.000 prisioneros. Y así todos murieron en la presión de la manera. Pero no solo eso. Con esos 6.000 soldados que enfrentaron 380.000, se le fueron a Egipto y se le fueron a Damasco y ya se lo tragaban a todo Siria y a todo Damasco. Le ganaban la guerra, fue humillante lo que pasó. Y Estados Unidos y Rusia se desesperaban por frenar la guerra. Porque tuvieron una victoria pero tremenda. Y Dios pelea con eso. No hay forma de tocar al pueblo judío. Ahora, ¿por qué no hay forma de tocar al pueblo judío? ¿Dónde nació Cristo? ¿Dónde nació? En Belén, era judío. La madre era judía. El padre era. ¿Dónde creció? ¿Dónde hizo los milagros más portentosos que nadie pudo igualar? ¿Dónde demostró que era el hijo de Dios? ¿Dónde murió? ¿Dónde fue sepultado? ¿Dónde resucitó? ¿Dónde ascendió a la iglesia? ¿Dónde va a volver? ¿Cuál va a ser la capital del mundo? No lo tomó en Israel. ¿Por qué ellos están mal con Dios? Porque no lo recibieron como el Mesías. Aún hoy no lo aceptan como el Mesías. Pero el pacto que hizo con Abraham es inquebrantable. Creo que no colocamos acá el audio, pero sí lo colocamos. Se me fueron. No sé, aquí hay audio, ¿no? Sí, hay audio. Está el audio.
Entonces, vamos a las cosas más recientes. Conoceréis la verdad. La verdad os hará libres. ¿Saben que en República Dominicana, no sé si lo comenté, creo que lo comenté, ¿no? ¿Sí? Estuve varias veces, el año pasado también. Ahí es el mes de septiembre, el mes de abril. El 27 es el día. Se realiza un acto en la Plaza Central. Está la bandera. Y fíjense, en el centro donde está el escudo está la Biblia. Y ahí en la Biblia se presenta la bandera que tiene un versículo clave. Juan 8:32. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces el lema es como dice arriba, ¿ven? Dios, patria, libertad. Ese es el lema de ellos. Entonces presentan la bandera y después presentan el mensaje. Yo tuve el privilegio 2 veces ya de predicar en la plaza, todo respeto de gente, en todas las autoridades, y presentar el mensaje de la Biblia. Ahora, ¿qué pasó? Ustedes recuerdan esto. En el mes de julio se reunieron en Venezuela las naciones integrantes del Mercosur. Tanto los presidentes, bienvenidos, Venezuela. Era justo el momento de la guerra de Gaza. Estaban los acontecimientos ahí tan tristes, donde ustedes saben cómo era. Sacaban de un colegio los de Gaza, los palestinos, un misil. Lo sacaban de un colegio. Estaban los chicos en la escuela. Es tan poderosa la defensa antiaérea israelí que captan el misil, lo frenan y lo devuelven al lugar que salió. Es como si vos, un vecino te tira una piedra, vos le alcanzás a agarrar la piedra y se la devolvés. Ellos hacen eso porque tienen una capacidad tremenda y el mejor ejército del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Al devolverla, ¿dónde cae la bola? El misil. Y después la mataban de los chicos. Lo hacían a propósito. Y lo hacían en el hospital. Además, vos no le tirás un misil y matás a 10 judíos porque ellos tienen derecho a réplica. Y cuando ellos te mandan un misil, para unir, creo que murieron como 5.000. Es imposible atacar a Israel. ¿Por qué lo atacás? No lo toques, no tenés guerra. ¿Por qué? Porque el pueblo escogido de Dios van a ganar siempre. Entonces, ¿por qué no leen la Biblia? ¿Por qué no aplican lo que dice la Biblia? La escatología. Fue terrible, fue triste. Ahora, no se olviden que esto tiene que suceder. Tiene relación con la profecía bíblica. Porque el odio contra Israel tiene que crecer. Todo el mundo tiene que liberar a Israel. ¿O no? ¿Dónde se van a librar las dos últimas guerras? ¿Dónde? Fíjate que a mí me fascina eso, saber que va a haber dos guerras muy grandes. Israel. Y se sabe cómo van a terminar las guerras. Está escrito acá, esto es palabra de Dios. Estas son profecías que no es de Nostradamus, ni de Achira, ni de Orangel, ni de los mayas. Entonces cumple sí o sí. ¿Saben cuántos meses van a estar para limpiar la tierra de Israel en la primera guerra que va a venir? 7 meses para levantar la tierra. Está escrito acá. ¿Cómo van a morir? Con granizo que va a matar Dios. Van a llevar armas químicas. Lo dice clarito en el 38-39 de Ezequiel. Le va a explotar en las manos a los soldados invasores y van a morir ellos. Está escrito. Y la última guerra, ¿cuál va a ser? La más espantosa de la historia, el Magedón, que va a empezar allá, en el valle de Gilred, ahí sí no se salva. Las 2/3 partes de Israel. Esa guerra espantosa, todos los otros gentiles que van a morir. Y van a entrar a parte solamente 1/3 al reino milenario. Está todo escrito. ¿Por qué no lo leí? Así se frenaría un poco, ¿no? Pero bueno, así que entonces, los primeros que hicieron, empezando por el presidente de Venezuela, un decreto, una declaración contra Israel. ¿Qué es lo que está haciendo Israel? Está de forma injusta, matando niños, matando.
Perfecto. ¿Quién apoyó número 1? Por supuesto, Cristina. Y después todos los demás. ¿Pero qué pasó? Como decíamos recién, ahí está. Empezó con Abraham, que le dijo: bendecir a los que te bendigan, maldiciré a los que te bendigan. Conoceréis la verdad. El hombre va a salir de las tinieblas el día que conozca la verdad, porque vive en tinieblas, en la ignorancia. Romanos 1:25, profesando ser sabios, se hicieron necios, tontos. Cambiaron la imagen del Dios glorioso por los ídolos muertos sin vida que fabrica el hombre. Creen en cualquier cosa menos Dios. No conocen nada. No leen la Biblia. Este verano, faltan 10 minutos, ¿no? Creo. ¿Estamos aquí? Sí. Ah, lo tengo ahí. Este verano estuve en Bahía Blanca, 1400 kilómetros. Probé para ver si te andaba y hice 1400 sin parar. Paraba solamente para cumplir. Y llegué bien. Descansé una hora y probé todo bien. Después cuando terminé, tuve 2 reuniones en la mañana del domingo, en una iglesia, estuve por la tarde, la tardecita. Y luego, bueno, empezaron a hacer preguntas. Se hicieron a las 12 de la noche, a esa hora fuimos a cenar, y a las 2 de la mañana